lo que el cortisol me estaba haciendo sin que yo lo supiera. Ok, necesito contarles algo que me tomó tiempo en entender, y no porque sea complicado, sino porque no sabía y nadie me lo había explicado en una forma que yo pudiera conectar con mi vida real. Me sentía cansada, siempre cansada. No el cansancio de dormir poco, no. Era un cansancio profundo que no se va ni cuando descansas. Ese. Tenía antojos de azúcar a ciertas horas del día, sentía que no podía controlar esa ansiedad, me costaba bajar de peso, a pesar de que estaba haciendo todo bien. Tenía como una pancita ahí como inflamada, aunque comiera ensalada. Y el humor, había días que yo ni siquiera me aguantaba. Fui al médico, me dijeron que estaba bien, los exámenes estaban normales, y yo ahí pensando que quizás así era la vida, que quizá así se sentía tener más de 40. Hasta que empecé a investigar, hasta que alguien me habló del cortisol. Y cuando entendí qué estaba pasando dentro de mi cuerpo, todo tuvo sentido. Hoy te voy a contar mi historia del cortisol. No desde la ciencia aburrida, no desde el manual médico, desde mi experiencia real, con todo y errores, con todo y los momentos en que lo hice mal y con los cambios que sí funcionaron para mí. Bienvenida a este nuevo canal. Y si vienes del canal anterior, hola de nuevo, acá seguimos, misma energía, más temas y con las pilas recargadas. Bueno, primero te quiero contar qué es el cortisol y por qué debería importarte. Vamos a empezar por lo básico, porque si yo lo hubiera sabido antes, me habría ahorrado tiempo de confusión. El cortisol es una hormona, la produce tu cuerpo, es natural, es necesaria y su trabajo original es salvarte la vida literalmente. Imagínate a nuestras ancestras hace miles de años. Un depredador aparece, el cuerpo libera cortisol de inmediato. Eso hace que el corazón lata más rápido, que los músculos se activen y que la mente se enfoque. Corre o pelea, eso es el cortisol en acción. El problema es que hoy ya no hay leones persiguiéndonos, pero el cuerpo no lo sabe. Porque para tu sistema nervioso, un correo de trabajo estresante, una discusión, una deuda, una semana sin dormir bien, las noticias, las redes sociales a las 11 de la noche, todo eso activa la misma respuesta que el depredador. Y cuando eso pasa, todos los días, todo el día, el cortisol deja de ser tu aliado y se convierte en el villano silencioso de tu salud. Y lo más frustrante es que sus síntomas son tan cotidianos que los normalizamos todo el tiempo. Los síntomas que yo tenía y que yo no sabía que eran cortisol. Aquí me voy a poner muy honesta, porque cuando empecé a leer sobre el cortisol alto, me vi reflejada en casi todo. El primero, cansancio que no se va ni siquiera durmiendo. Ese que yo describía como estoy agotada, aunque había dormido exactamente eso, cuando el cortisol está crónicamente elevado, interfiere con el sueño profundo. Puedes dormir 8 horas y amanecer como si no hubieras cerrado los ojos. Yo pensaba que era falta de hierro o tiroides o simplemente los años, pero no, era cortisol. El segundo, antojo de dulces o carbohidratos en la tarde. El cortisol eleva el azúcar en sangre, pero cuando ese pico baja, el cuerpo entra en modo pánico y te pide azúcar urgente. Esa necesidad de comer algo dulce entre 3 y 5 de la tarde que yo sentía que no podía ignorar, era cortisol. El tercero, la pancita inflamada sin razón aparente. Esto me frustraba muchísimo porque yo podía comer muy limpio toda la semana y aún así sentía el abdomen hinchado, duro, sin definición. El cortisol tiene una relación directa con la combinación de grasa abdominal, especialmente la grasa visceral, que es la que rodea los órganos. No es grasa de comí mucho, no, es grasa hormonal. Y esa no responde de la misma forma a la dieta y al ejercicio. El cuarto, irritabilidad sin motivo claro. Hay días que yo misma me miraba al espejo y me decía, ¿qué te pasa? No había pasado nada, pero estaba al límite. El cortisol elevado afecta directamente el estado de ánimo, la tolerancia al estrés y la capacidad de manejar situaciones cotidianas. Lo que antes te resbalaba, de repente ahora es súper importante y te revienta. El quinto, dificultad para bajar de peso aunque hagas todo bien. Este fue el que más me costó aceptar, porque yo estaba haciendo cosas correctas, comiendo bien, moviéndome, haciendo ejercicio, durmiendo bien, pues, Luciana, y la báscula no se movía, o peor, subía. El cortisol bloquea la pérdida de grasa porque el cuerpo, en modo supervivencia, decide guardar reservas. Es su trabajo, pero es desesperante cuando no lo entiendes. Lo que yo estaba haciendo mal sin saberlo. Esta parte
Me cuesta un poco admitirla, pero creo que es la más importante, porque resulta que hay unas cosas que yo hacía con la mejor intención, estaban elevando mi cortisol. El ejercicio intenso todos los días. Yo creía que más ejercicio era siempre mejor y me mataba en el gimnasio todos los días sin descanso. El ejercicio de alta intensidad eleva el cortisol. Eso es normal, es necesario en dosis correctas, pero cuando no hay recuperación, el cortisol se queda elevado y el cuerpo empieza a trabajar en tu contra. Aprendí que el descanso no es opcional, es parte del entrenamiento. Café en ayunas a primera hora. Ja, me dolió, porque yo amaba despertarme y tomarme mi café antes de cualquier cosa, pero el café eleva el cortisol. Y por la mañana el cortisol ya está en su punto más alto naturalmente. Así que esto es un pico doble de cortisol muy temprano. Ahora espero 90 minutos después de despertar para tomar mi primer café. Y la diferencia en energía y ansiedad fue notable. Las redes sociales en la noche. Revisar el teléfono antes de dormir, las noticias, los videos, el scroll infinito. Todo esto activa el sistema nervioso justo cuando debería estar bajando la guardia. El cortisol necesita estar bajo en la noche para que puedas dormir profundo, para que tu cuerpo se repare. La pantalla antes de dormir sabotea exactamente ese proceso. Es difícil, yo sé. Yo todavía lucho con eso, pero al menos ahora lo hago con conciencia. El estrés que yo normalizaba. Este es el más difícil de admitir porque yo tenía un nivel de estrés que consideraba normal. Las responsabilidades, los compromisos, el ritmo de vida. Pero normal no significa sano y mi cuerpo lo estaba pagando. Lo que sí cambié y me funcionó. Aquí viene la parte buena porque no todo es malo. Una vez que entendí qué era lo que estaba pasando, empecé a hacer cambios pequeños, sostenibles, no una transformación radical de un día para otro, porque esas a mí no me funcionan, sino ajustes que fui incorporando y mejorando. Primero, el orden de mi mañana. Esto cambió todo. Antes, teléfono, café, redes sociales, noticias, estrés antes de salir de la casa. Ahora, al despertar, no agarro el teléfono de inmediato. Me doy aunque sea 10 minutos de silencio. Me tomo un vaso de agua, hago mi rutina de ejercicio y el café lo dejo para después. Ese pequeño ajuste en la secuencia de la mañana redujo mi ansiedad de una forma que no esperaba. Segundo, el ejercicio inteligente. Cambié de más es más a mejor es más. Sigo entrenando. Me encanta moverme, pero ya no me mato todos los días. Alterno días de mayor intensidad con días de movimiento suave, caminata, estiramiento, movilidad. Y los días de descanso los respeto de verdad, sin ningún tipo de culpa. Tercero, el sueño como prioridad, no negociable. Esto fue un cambio de mentalidad importante para mí, porque durante mucho tiempo el sueño era lo primero que sacrificaba cuando había muchísimo que hacer. Hoy entiendo que el sueño no es el premio después de terminar absolutamente todo, es la base de todo lo demás. Sin sueño profundo, el cortisol no baja, la reparación celular no ocurre, la autofagia se interrumpe. Mi rutina de noche ahora incluye bajar las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir, un cuarto oscuro y fresco y agua caliente antes de acostarme. Cuarto, aprender a decir que no. Yo sé que suena a tema de autoayuda, pero no, es completamente fisiológico. Cada compromiso que aceptas contra tu voluntad, cada sí que das cuando quieres decir no, activa una respuesta de estrés en tu cuerpo. Aprender a proteger mi energía no es egoísmo, fue medicina. Quinto, la respiración. Esto me lo habían dicho 1000 veces y yo pensaba que era exagerado hasta que lo probé en un momento de mucha ansiedad. Respiración profunda, lenta, consciente. Activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice al cuerpo, ya pasó el peligro. El peligro, puedes relajarte, el cortisol baja, el ritmo cardíaco baja, la mente se aclara. No necesitas 30 minutos de meditación. A veces bastan 5 respiraciones profundas y puedes hacerlo en el carro, en el baño, en cualquier momento del día. Cortisol, ayuno intermitente y autofagia, la conexión que nadie te explica. Aquí quiero conectar todo porque creo que es importante, porque muchas personas que hacen ayuno intermitente, como yo, no saben que el estrés puede bloquear completamente sus resultados. El ayuno en sí es un estresor para el cuerpo. En dosis correctas, ese estrés es positivo. Activa la autofagia, mejora la sensibilidad a la insulina, promueve la reparación celular. Pero si encima de ese ayuno tienes el cortisol crónicamente elevado por estrés, mal sueño o ejercicio excesivo, el cuerpo entra en modo supervivencia total. Y en modo supervivencia no hay autofagia que valga. El cuerpo prioriza la sobrevivencia sobre la reparación.
Aprende esto y te cambia la perspectiva completamente. No se trata solo de cuánto ayunas o cuánto ejercitas, se trata del estado general de tu sistema nervioso. Una mujer descansada, tranquila, con estrés manejado, que ayuna 14 horas, vas a tener mejores resultados que una mujer estresada sin dormir, que ayuna 18 y se mata en el gimnasio. El cuerpo no premia sacrificios, premia el equilibrio. Eso me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, todo fluyó diferente. Lo que el cortisol le hace a tu piel y a tu belleza. Porque sería un crimen hablar del cortisol y no mencionar esto. El cortisol elevado, crónico, tiene efectos directos en cómo te ves. Acelera el envejecimiento de la piel, descompone el colágeno, que es literalmente la estructura que mantiene tu piel firme y joven. Promueve la inflamación, que se manifiesta con rojez, acné adulto, piel opaca, bolsas bajo los ojos y dificulta la regeneración celular nocturna, que es cuando tu piel literalmente se repara mientras duermes. Yo pude notar en mi piel cuando mi cortisol estaba alto, se veía apagada, con más líneas, con menos luz, con acné, y cuando empecé a manejarlo mejor, mi piel respondió. Antes que la báscula, antes que la ropa, mi piel fue lo primero que cambió. Eso me dice todo sobre el poder de las hormonas en nuestra apariencia. No es solo lo que te pones encima, es lo que pasa por dentro. ¿Cómo saber si tu cortisol está alto? Antes de cerrar, quiero hablarte de esto porque la forma más precisa de saberlo es con un examen. Existen el examen de cortisol en sangre, en saliva y en orina de 24 horas. Si tienes varios de los síntomas que mencioné y te identificaste mucho con esta historia, vale la pena pedírselo a tu médico. Pero más allá del examen, hay señales que tu cuerpo te manda todos los días. Dificultad para dormir, aunque estés agotada. Despertarte a las 2 o 3 de la mañana sin razón aparente. Antojos de sal o azúcar intensos. Fatiga después de comer. Irritabilidad desproporcionada. Dificultad para concentrarte. Panza que no baja aunque hagas todo bien. ¿Te suena familiar alguna? A mí me sonaban casi todas. Y no significa que estés enferma, significa que tu cuerpo está mandando señales que vale la pena escuchar. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Este tema me apasiona porque lo viví en carne propia y porque sé cuántas de ustedes están sintiendo exactamente lo mismo que yo sentía. Cansadas, sin razón, inflamadas, sin explicación, haciendo todo bien y sin ver resultados. Y la respuesta a veces no está en hacer más, está en entender mejor, en escuchar al cuerpo, en dejar de tratar los síntomas y empezar a entender las causas. El cortisol no es tu enemigo, tu cuerpo no está en tu contra, solo está respondiendo al mundo que le estás dando. Y la buena noticia es que pequeños cambios sostenidos en el tiempo hacen una diferencia enorme. Yo soy prueba de eso. No soy perfecta, no siempre duermo bien, no siempre manejo el estrés como quisiera, pero soy mucho más consciente de lo que le pasa a mi cuerpo y eso ya lo cambia todo. Cuéntame en los comentarios, ¿te identificaste con alguno de estos síntomas? ¿Ya sabías sobre el cortisol o esto fue nuevo para ti? ¿Y qué otros temas de salud, biohacking o vida real quieres que exploremos juntas en este nuevo canal? Porque hay mucho más que quiero contarte. Bienvenidas a este nuevo comienzo.